Buenos días. Me alegro de todo corazón poder saludarles, porque la experiencia del domingo causó un impacto en mi corazón, poder verlos, gloria a Dios, poder saludarlos, poder orar por algunas personas, poder abrazar a otros, gloria a Dios. Qué bendición es el cuerpo de Cristo, qué bendición fue para nosotros, que causó alegría, gozo en nuestros corazones. Alabado sea Dios. El próximo domingo estaremos ahí nuevamente. Pero en esta ocasión estaré hablando sobre el tema de semillas de fe. Y estaré usando como historia bíblica la experiencia de Abraham, nuestro padre de fe, dice la Biblia. En Génesis capítulo 12, verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea que Abraham iba a dejar todo lo que había experimentado durante toda su vida para lanzarse en un viaje de fe, gloria a Dios. En un viaje que él no sabía a dónde iba. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor le hace una promesa a Abraham que sería padre de muchas gentes. Esto le dio a Abraham constante oportunidad de ejercitar su fe, para confiar en que Dios le guiaría en cada circunstancia, para lo cual debería tomar la presencia de Dios como mapa en su vida. Qué importante, amados hermanos y amigos que me escuchan, es tener a Dios en el corazón, tener a Dios en nuestra vida, tener a Dios como el guía de todo lo que hacemos, porque si Él está en nosotros y estamos conscientes de esa presencia, Él puede ser nuestro guía, aleluya, que no nos va a dirigir a ningún sitio equivocado, nos va a dirigir a bien, nos va a dirigir a cosas buenas, a lugares de bendición, a lugares donde hayan necesidades y nosotros poderlas satisfacer. Moisés es otro ejemplo de esta experiencia. Alabado sea Dios, donde dice: Moisés negoció con Dios. En el capítulo 33 de Éxodo dice que Moisés negoció con Dios para que su presencia fuese con él y con el pueblo. La presencia de Dios equivale a su camino, al mapa que muestra a su pueblo el camino que debe tomar. Alabado sea Dios. Así es que, por eso es que Dios vino a morar en el corazón de nosotros. En el Viejo Testamento Él no moraba en los corazones de nadie. Aleluya. Ellos creían a Dios, aleluya, en forma diferente, pero nosotros tenemos a Dios en el corazón, aleluya, en el espíritu nuevo recreado, aleluya. Por lo tanto, Él puede ser nuestro guía, amados hermanos. Él quiere ser tu guía y mi guía a todo lo que vayamos a hacer, para que todas las cosas nos salgan bien, para que no nos equivoquemos, para que el diablo no nos trace engaños ni trampas y podamos caer en ellas. Alabado sea Dios, y ofender a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. En Hebreos 11, 9 dice: por la fe habitó como extranjero en tierra de la promesa, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa. Alabado sea Dios. Así que vemos ahí cómo la experiencia, cada paso que Abraham daba, cada paso que él daba era un paso de fe, aleluya, porque él no sabía dónde era el próximo lugar. Como está escrito, dice Romanos capítulo 4, verso 17: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó a Dios con respecto a dos cosas: el nacimiento de Isaac, lo cual se relaciona con el Dios que llama las cosas que no son como existentes. Lo relacionamos. ¿Cómo interpretamos eso? Lo relacionamos
a esta experiencia por la edad de Sara y Abraham, que eran de 90 y de casi 100 años de edad, algo imposible en lo natural para que se cumpliese el nacimiento de un niño a esa edad. Alabado sea Dios. Amén. El verso 2, el segundo punto es el ofrecer a Isaac en sacrificio para recibirlo nuevamente, lo cual se relaciona con el Dios que da vida a los muertos. Abraham creyó a Dios y lo aplicó a esta situación. O sea que la experiencia de Abraham hasta entonces, amado, con Dios había sido la siguiente: que Dios en ningún momento le había fallado a Abraham. Debido a que Abraham tenía tal fe, creyó la palabra de Dios con respecto al nacimiento de Isaac, lo cual era aparentemente imposible porque su esposa era muy avanzada en edad y además ella era estéril. Ella necesitaba un grande milagro, tenía todo lo de naturaleza para concebir en su contra. Bueno, ¿qué es eso? Ella tenía 90 años, había sido estéril, era estéril toda la vida, gloria a Dios. Por lo avanzado en edad, su matriz tenía que estar completamente seca, pues además de ser viejita, había sido estéril. Tampoco podemos descartar la edad de su esposo Abraham, él de casi 100 años. Eso también fue una manifestación poderosa de las cosas que Dios hace, gloria a Dios. Pero cuando Dios da una palabra, si la palabra es de Dios, aleluya, tenemos que tener fe en la palabra, así como nuestro Señor, amado, tiene confianza en lo que sale de su boca. La Biblia dice que Dios, la palabra que habla, siempre hará lo que es enviada a hacer. Siempre tendrá su cumplimiento. Después de Abraham recibir la palabra de la promesa, pasaron 25 años. Esa promesa estaba basada en una palabra dada por el Señor y por eso tuvo cumplimiento. O sea que no dependía del hombre, no dependía de Sara y de Abraham para que se cumpliese la promesa. Dependía de lo que de lo que había salido de la boca de Dios, que había sido una palabra, aleluya, de promesa. Gloria a Dios. El Señor tenía plena confianza en la palabra que salió de su boca, porque nunca, pero nunca regresa vacía. Siempre hace lo que promete. Esa es la confianza y la fe que tenemos que tener tú y yo en lo que leemos de la palabra de Dios, en el Dios en quien hemos confiado nuestra eternidad, en el Dios en quien confiamos, en el Dios a quien declaramos, en el Dios a quien servimos, en el Dios quien nos libertó a nosotros de tanto mal, aleluya, y nos ha hecho nuevas personas. Isaías capítulo 55, verso 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí en vano, sino que realizará aquello en que me complazco y será prosperada en aquello para que la envié. Lo que puedo decir de esta escritura es que nosotros también, al creer la palabra del Señor, que es poderosa para destrucción de fortalezas, podemos enviar la palabra a cualquier lugar y en ella hay poder para realizar algún milagro o alguna liberación o alguna salvación. Gloria a Dios, que creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado. Nosotros oramos y enviamos la palabra. Cuando nos llaman y hablan de personas que están a punto de morir, hablamos la palabra, oramos y enviamos la palabra. Y la palabra dice que los ángeles, amados, los ángeles, nosotros ponemos voz a la palabra y los ángeles toman esa palabra y la llevan y la ejecutan. Gloria a Dios. O sea que nosotros, la iglesia, tenemos un poder, amado, que nadie tiene. Solo la iglesia de Jesucristo tenemos ese poder. Aleluya. De usar que la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida,
La palabra corre y es glorificada. Gloria a Dios. Así dice la Biblia. Aleluya. Mi pregunta a todos en este hermoso día es la siguiente. ¿Te ha dado el Señor una palabra profética? Si no ha sido cumplida, solo piensa en este caso de Abraham y Sara. Pasaron 25 largos años y ellos esperando por su heredero, su unigénito prometido. Ellos no dudaron, Abraham no dudó. Aleluya. Cuando Dios le dio la palabra a Sara, ella se rió, pero Abraham no dudó, amado hermano. Cuando creemos en el Señor, Él promete salvar toda tu casa. Hay una promesa del Señor de salvación para todas las personas que crean en Él. Y la promesa se encuentra en Hechos capítulo 16, verso 31, que dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. ¿Por qué? Porque el que promete nunca falla. Así que si tú estás esperando en salvación para algún ser querido, puedes seguir confiando en que esa palabra de promesa de Dios para salvación a toda tu casa tendrá su cumplimiento. Aleluya. Y el que había prometido, que fue Dios, no les falló, cumplió lo prometido, porque Dios no es hombre para que mienta. Abraham también obedeció inmediatamente el mandamiento de Dios de ofrecer a Isaac como sacrificio. Es importante la obediencia en la palabra que Dios da a nosotros, creyendo que Dios lo resucitaría de entre los muertos. Cuando Dios se lo pide para que lo ofrezca como sacrificio, Abraham no dudó. Él llevaba al niño al sacrificio. Él sabía que Dios, amado, si él lo sacrificaba, Dios lo resucitaría. Alabado sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 11, versos 17 al 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. Él creyó en esperanza. Esa palabra, esperanza contra esperanza, quiere decir, él creyó en lo posible contra esperanza, contra lo imposible, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Lo posible aquí era la palabra de promesa recibida de parte de Dios. Contra esperanza, lo imposible era que corrían en contra del tiempo por la edad que tenían. De alguien quedar embarazado a los 90 años y estéril además, y él de casi 100 años avanzado en edad. Eso es contra esperanza. Gloria a Dios. Eso es casi imposible que eso sucediera. Pero para nuestro Dios ninguna cosa es imposible. Lo que Él dice, Él hace. Lo que Él ha prometido, Él cumple. Gloria a Dios. ¿Qué promesas ha hecho Dios a tu vida? A tu familia, a tu ministerio. Tú puedes creer que si es de Dios la palabra que salió de su boca, Él la cumplirá. Por eso nosotros, por ejemplo, cuando Dios habló a mi corazón de regresar a Chicago, que yo me había ido de Chicago y comenzar una obra en Chicago, yo regresé con plena confianza, porque Él me habló y yo conozco la voz de Dios. Cuando me habló a los 13 días en ayuno que estaba, me dice: regresa a Chicago y comienza una obra. Yo regresé a Chicago sin trabajo, sin dinero. Alabado sea Dios, porque ya había gastado el dinero que había sacado de los ahorros que tenía. Y regreso a Chicago sin trabajo y sin dinero. Empiezo a trabajar y al mes o los 2 meses comienzo la obra. Nunca hemos tenido necesidad de ninguna clase. Gloria a Dios. Compramos edificios. Gloria a Dios. Tenemos un templo pago en Chicago y todo eso le damos gloria a Dios. Porque oí la voz de Dios y Él cumplió lo que me prometió a mí, amados hermanos. Él me dijo que empezara una obra y yo la empecé sin nadie. Aleluya. En cero. Gloria a Dios.
y Él dio crecimiento. Ahora tenemos obras en Honduras, en Puerto Rico, en Panamá, en México, en Estados Unidos, en diferentes lugares de Estados Unidos, en Kentucky, en Carolina del Norte, del Sur. Alabado sea el nombre del Señor. En Chicago, en el sur de Chicago, al oeste de Chicago, en Kenosha, en la iglesia de Lake Station del pastor Jesús Serena. Tenemos iglesia en Puerto Rico. Damos gracias a Dios. ¿Y quién ha hecho eso? No he sido yo. Ha sido la palabra que salió de la boca de Dios, la promesa que Él me dio. Alabado sea el nombre de Dios. Que a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mis limitaciones, Él se ha glorificado durante estos 40 y algo de años que llevamos sirviéndole. Por eso, alguien me dice, ¿cuándo te vas a retirar? Yo no me puedo retirar, aleluya, de este asunto, de este llamado. El llamado no tiene fin, amados hermanos. El llamado es para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras yo tenga aliento de vida, estaré hablando la palabra de Dios, porque ese fue el llamado que Dios me hizo. Y bendigo a Dios por el llamado y por la fidelidad de Él a mi vida, a la vida de mi esposa. Doy gracias a Dios por mi esposa y por mis hijos, que todos le sirven al Señor. Gloria a Dios. El verso 19 dice: y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Te has puesto a pensar por qué este hombre de 100 años de edad, su fe se fortalecía más y más? Casi 100 años, la fe de él se fortalecía más y más. Es como mi suegra, murió a los 92 años. Y esta anciana, alabado sea el nombre del Señor, tenía una mente alerta, tenía una mente brillante, tenía una fe, amado, aleluya. Fue columna de la iglesia, de su ministerio. Y después nos ayudó a nosotros en muchísimas cosas. Siempre, aleluya, confiando en su Dios. Siempre creyendo a Dios. Siempre buscando a Dios. Siempre leyendo la Biblia. Siempre dispuesta a dar un consejo de la palabra. Siempre salvando almas. Yo le decía a las personas, toda persona que llega a cuidar a la suegra, que no conoce al Señor, dura 2 días sin conocer al Señor, porque enseguida la suegra la dirige al autor de la vida, que se llama Jesucristo. Ya partió a la eternidad. Debemos tener en mente que desde el momento de su llamamiento, de salir de su sociedad, vínculo de amistades, abandonar a todos y familiares, tenía que tomar un paso de fe, porque salía sin saber a dónde iba. Toda una trayectoria de experiencias de fe con Dios, experiencias de desafíos, de temores, de guerra, donde su propia vida se encontró en muchos momentos en peligro por causa de la belleza de su esposa. Gloria a Dios. También por traer a su sobrino, que le causó muchos males. Fueron muchos años donde cada paso que daba este hombre era un paso de fe, porque no sabía a dónde iría. Pero en cada paso veía la mano de Dios ayudarlo, fortalecerlo, protegerlo, prosperarlo, bendecirlo, afirmarlo, guiarlo y librarlo de tantas situaciones difíciles. En las guerras que tuvo, Dios siempre lo libró, aleluya, del enemigo. Siempre Dios le dio victoria. Se levantaban ejércitos grandes en contra de él y Dios siempre le daba la victoria a este hombre. Eran experiencias de fe que lo fortalecían en Dios, y cada vez él veía a quién, a la mano de Dios, aleluya, salir a su encuentro y en defensa de él. Por lo tanto, después de tantas experiencias de fe, de pruebas de fe, su fe estaba fortalecida en Dios, y en él no había sombra de duda del cumplimiento de la palabra que había recibido de parte de Dios, de tener el hijo de la promesa, a pesar de su vejez y a pesar de la esterilidad del vientre de su esposa Sara y de la vejez de ella. El hijo de la promesa llegaría, porque Dios nunca le había fallado. Tampoco dudó por incredulidad, el verso 20,
de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Para Abraham le hubiera sido muy difícil dudar y permitir la incredulidad entrar a su vida, porque él sabía que el Dios a quien servía no fallaría en cumplir lo prometido después de tantas experiencias de prueba de fe que había tenido, y Dios en cada una de ellas había salido a su encuentro en defensa. Él estaba plenamente convencido, aleluya, tenía una fe fuerte en Dios, de que era también poderoso. Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es por eso importante para nosotros, sus hijos, hacerle frente, amado. Hágale frente a cualquier adversidad que se le presente con fe que hemos recibido de Dios. Por ejemplo, este virus que se presenta como un gigante, ¿verdad? Un gigante desastroso, un gigante temible. Aleluya. Muchas personas mueren, personas jóvenes, personas fuertes en salud, mueren cuando el virus llega, pero nosotros no. Nosotros no tememos al virus, tomamos las precauciones, pero no tememos al virus. No estamos en cobardía, no estamos en temor, viviendo en temor. Amado, creemos que la protección de Dios está con nosotros. Creemos que Dios sale a nuestro encuentro cada vez que salimos a la calle. Somos diligentes, encomendamos nuestras vidas al Señor. Amén. Tomamos las precauciones, nos ponemos las mascarillas. Aleluya. Caminamos a distancia y bendecimos, ¿verdad?, a Dios, porque Él nos protege. Aleluya. Y Él nos protegerá durante toda esta pandemia, amados hermanos. Confía en Dios, pero sé diligente. Aleluya. Porque ella te dará la victoria. ¿Qué? La palabra que Dios ha salido de la boca de Dios. Ella te dará la victoria, así como Abraham. Y tendremos lo prometido, porque Él nunca falla. Gloria a Dios. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Gloria a Dios. La fe que nos es contada por justicia es nuestro acto de creer en Dios, quien con justicia juzgó a Cristo por nuestros pecados. Con justicia le dio muerte en nuestro lugar, y con justicia lo resucitó de entre los muertos. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Nuestra confianza está puesta en nuestro Dios. Hemos depositado nuestra fe en Dios. Hemos depositado nuestra confianza de eternidad en el Señor. Y Él no fallará, amado hermano. Aleluya. De que seamos partícipes de la vida eterna. Él lo ha prometido y Él lo ha de cumplir. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que la resurrección de Jesús fue para tu justificación y mi justificación, para que podamos acercarnos a Dios sin sentido de culpa alguna. Aleluya. Para que Dios nos mire como si nunca hubiésemos cometido un pecado, un error. Así es que Dios te mira a ti, para que nos mire a través de su sangre derramada en el Calvario. La muerte de Cristo ha cumplido y satisfecho totalmente los justos requisitos de Dios. Así que somos justificados por Dios mediante su muerte. Gloria a Dios. Porque Él no quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día con gloria, con poder y con promesa de justificación y de salvación para nosotros, la iglesia. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjate, fuimos justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Y decía yo la semana pasada que cuando hablamos de gracia estamos hablando de la persona de Jesús. Hemos sido justificados gratuitamente por Jesús mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es, mis amados hermanos. Ahora, al creer recibimos otro regalo más.
y es de poder estar en la presencia del Señor sin sentido de culpa ni de condenación. Muchas veces recibimos pensamientos de condenación. Escúchame bien. Primero, porque estamos en un cuerpo físico, natural. Y eso es irremediable, recibir esos pensamientos. Y tenemos una cabeza, una mente, ¿verdad? Natural. Gloria a Dios. Tenemos dos mentes, la espiritual y la natural. Pero como hemos vivido tantos años en lo natural, pensamos la mayor parte del tiempo en lo natural. Y a nuestra mente, que es el campo de batalla del enemigo, lanza al enemigo muchos pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Y aún nuestros propios pensamientos, ¿verdad?, que cultivamos por los años que vivimos en el pecado, regresan a nosotros. Y eso no es pecado, amados hermanos. Sin embargo, los podemos bloquear echándolos fuera y resistiéndolos en el nombre del Señor Jesús. Cuando estas cosas te pasan, no pienses que eres débil o que estás mal. Son cosas que le pasan a casi todos los creyentes, sino a todos, porque todos estamos en el cuerpo humano. Mientras nuestro hombre interior o nuestro nuevo hombre esté en este cuerpo y este cuerpo no haya sido glorificado, tendremos los pensamientos naturales de todo el mundo. Aleluya. Unos menos que otros, unos menos malos que otros. Pero ahí estamos en el proceso de la santificación. Su resurrección es prueba de que los requisitos de Dios fueron satisfechos al morir Él por nosotros. Que somos justificados por Dios debido a su muerte. Y que es Jesús el resucitado. Somos aceptados delante de Dios. Por causa del Jesús resucitado, somos aceptados delante de Dios. Además, como Él, el Señor Jesús resucitado, Él está en nosotros para vivir por nosotros una vida que pueda ser justificada por Dios y que siempre sea aceptada para Dios. Gloria al Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces la vida de Jesús en nosotros. Él, la vida cristiana, Él la vive a través de nosotros. Y es por eso que nuestra vida puede ser justificada por la presencia de Jesús en nosotros. Dios te entrega al creer una medida de fe a todos, dice la Biblia en Romanos 12:3. Una medida de fe es como una dimensión o un tamaño. Al creer a todos nos entrega el mismo tamaño de fe o la misma cantidad de fe. ¿Y cómo aprendemos? Y como aprendimos en la vida de Abraham, él desde el momento que fue llamado, todo lo que hizo fue actuar en lo que el Señor le pedía que hiciera. Todo el tiempo él hacía lo que el Señor le pedía que hiciese. ¿Saben, amada iglesia, que todos nosotros tenemos la misma medida de fe como regalo del Señor a todos nosotros los creyentes? Si vamos a tener la vida de la iglesia adecuada, lo primero que debemos derribar es la alta estima que a veces tenemos de nosotros mismos, que nos pensamos mejores que otros, que pensamos que hemos alcanzado más que nadie, que tenemos un alto concepto de nosotros. Para poder pensar de tal manera que demostremos cordura, esto requiere que nuestra mente sea renovada, siendo absorbida todos los elementos negativos que hay en ella por la vida de Jesús y por la renovación de la palabra de Dios. Entonces nos estimaremos a nosotros mismos según la fe que Dios nos ha proporcionado. Nunca olvidemos que fue el Señor quien la ha proporcionado. La fe que tú y yo tenemos fue el Señor que la proporcionó, fue Él que nos la regaló. Tampoco nunca demos lugar a la vanagloria pensando de nosotros mismos como superiores a otros. Es decir, según la medida del elemento de Dios que nos haya sido infundido. Efesios capítulo 4, verso 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, o entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro,
por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Crecer en vida es crecer hasta la medida de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y nuestra función en el cuerpo de Cristo proviene del mismo Jesús. Él es el que nos inspira a nosotros. Así pues, primero, crecemos hasta la medida de Jesús, que es la cabeza. Luego tenemos algo para proceder, para que procese de la cabeza para la edificación del cuerpo. Algo que procede de la cabeza para la edificación del cuerpo, ¿verdad? Algo que viene de la cabeza para la edificación del cuerpo. Bien, unido conlleva la idea de unir por medio de acoplar. Esto toma algún tiempo, porque nadie se puede acoplar a un cambio en 1 o 2 días, ni en una semana. Toma tiempo, ¿verdad? Y por eso es que es importante la relación entre los miembros del cuerpo, ¿verdad? Para que podamos acoplarnos, podamos conocernos, podamos amarnos y tolerarnos, gloria a Dios. Entrelazado implica ser entretejido. Buscarnos, debemos buscarnos, entretejidos, entrelazados. Una vez que, amados, establecemos esa relación, gloria a Dios, buscarnos, ayudarnos, enterarnos de las necesidades de los demás y suplirlas. Ese es el llamado del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Acuérdate que aquí dice, ¿verdad? Aquí dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí o entrelazado por todas las coyunturas. Alabado sea Dios. Coyuntura habla de las personas que han alcanzado el desarrollo de su fe y por ende han madurado y están rindiendo un fruto de 100. Aleluya. Estas personas son llamadas a unificar a los demás miembros del cuerpo, apoyándolos hacia el crecimiento y madurez. No, las personas que han alcanzado el 100, que son maduros, es para nosotros encontrar en el cuerpo un nuevo convertido, por ejemplo, o una persona que lleva 1 o 2 años y tú la notas como que no crece, que es débil. Es para que tú la adoptes y la ayudes a desarrollar su fe, impartirle fe, darle una palabra de estímulo, de motivación cada día. Es para tomarla para cada día, amado. Cada día tú alimentar a esa persona, llamarle por teléfono, conociendo la necesidad que pueda tener, orando por esta persona, en un sentido cargándola en los primeros pasos que da en el Señor. Para eso, amado, es que somos llamados la iglesia. Estas personas de 100 y maduras son llamadas a unificar a los demás miembros del cuerpo, apoyándolos hacia el crecimiento y madurez. Lo repito 2 veces porque es tan importante. Efesios capítulo 4, verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez. Un hombre de plena madurez es un hombre completamente crecido. Se necesita la madurez en la vida para tener la unidad en la práctica. Gloria a Dios. Cuando somos maduros, la iglesia se fortalece. Gloria a Dios. La iglesia camina con un solo pensamiento, con una visión. La iglesia camina como un cuerpo verdadero. Gloria a Dios. El cuerpo humano no está dividido. Cada miembro se ayuda a sí mismo. Gloria a Dios. Y cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen juntos, amados hermanos. Todas las promesas que el Señor nos hace a nosotros, al cumplirse, sucede no por nosotros ser buenos o fieles o consagrados, sino por la fidelidad de su palabra. La palabra del Señor es infalible.
Eso quiere decir que no puede fallar ni equivocarse. Escucha bien, ¿habías escuchado tú alguna vez que algo no se equivocara, que algo no fallara? No, ninguna cosa. Solamente Dios y su palabra. La palabra de Dios no puede fallar. La palabra de Dios no se equivoca. Por lo tanto, si nosotros, por esta razón, amados, debemos depender más de lo que nos aconseja la palabra infalible de Dios. Cuando ponemos toda nuestra fe en ella, nunca nos va a fallar. Y cuando tú tomas la palabra de Dios como tu guía, nunca te va a dirigir mal. Aleluya. Porque siempre te va a dirigir conforme a la voluntad y al propósito de Dios para su vida. Aleluya. Memorízate este pensamiento, lo puse en Facebook. Que lo prometido por el Señor para ti y familia se cumple a pesar de nosotros. O sea, que no es por ti ni por mí que Él cumple, sino por su palabra, que es infalible. Por eso es que se cumple la palabra de Dios, porque es infalible. La palabra de Dios es infalible, no falla, no se equivoca. Todos hemos estado en situaciones en las que hemos sentido ansiedad, temor o inseguridad. Un efecto secundario que escapa a nuestro control de un mundo roto, lleno de caos. Pero incluso en tiempos de incertidumbre, Dios promete nunca dejarte ni abandonarte a los que se acercan a Él. Él tiene un futuro, Él tiene tu futuro en sus manos. Amados hermanos, confía en Dios. Diste el primer paso, mantente en el camino. Gloria a Dios. Ahora mismo, ya sea que estés buscando esperanza o recordatorio de las promesas de Dios, deja que Dios te anime a través de estos planes. Porque somos hechuras suyas, Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. O sea que Dios ya preparó el escenario para nosotros. Busquemos, aleluya, la voluntad de Dios y continuemos en el camino. Tú eres parte de esta creación y tú debes estar disfrutando y participando de todas sus buenas obras. Que ninguna persona crea que el Señor reparte a unos más que a otros. No, amados, Dios es fiel y Dios no tiene preferidos. Lo mismo que te da a ti, me da a mí. A todos repartió una medida de fe, la misma medida de fe a todos. No, mis amados, no es así. Nos ama a todos por igual. Él no es como nosotros, que a veces repartimos más a unos que a otros. La única razón por la cual la fe de algunos parece dar más resultados que a otros es porque la ponen en práctica. Por lo tanto, fe, amado, es actuar en la palabra. Fe es leer la Biblia y hacer lo que ella dice. Fe es oír una palabra de Dios y creerla y alimentarla. Haciendo, ¿cómo la alimentamos? La alimentamos confesándola cada día y creyendo que esa palabra tendrá cumplimiento en tu vida. Aleluya. Concluyo con esto. Por su buena voluntad estamos en Cristo disfrutando la vida eterna. Estamos libres de toda opresión del mal. Todas estas bendiciones las recibimos como regalo de Dios por su gracia divina a través de la fe. Todos tenemos una medida de fe. Por lo que agradamos a Dios en las cosas que emprendemos. Así es, mis amados. Manos a la obra sin detenernos, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante para seguir conquistando lo imposible. Como ejemplo tenemos al hombre de quien hablamos, Abraham, que nunca vio las cosas difíciles. Aleluya. Aún a los 100 años, a los 75 años recibe una promesa, que sería que él tendría un hijo. Gloria a Dios. A los 75. Su esposa tenía 65 cuando recibe esta promesa. Ya pasado del tiempo de tener hijos. Pero no fue enseguida que sucedió. Pasaron 25 años después. Y ellos esperaron en esa promesa porque sabían que fue una palabra que vino de parte de la boca de Dios. Y el Dios a quien él confiaba
cuando salió de su casa y de su parentela. Cada paso que dio fortalecía su fe hasta creer que esa promesa se cumpliría. Y cuando Dios le pide el hijo para sacrificio, él lo entrega creyendo que Dios, si se lo quitaba, si él lograba matarlo, Dios lo resucitaría. Alabado sea Dios. Qué fe poderosa tenía Abraham. Nosotros la tenemos también, porque somos hijos de Abraham. Así que, amado, demos gloria a Dios por la fe, porque somos hombres y mujeres de Dios. Tú eres un hombre de fe, tú eres una mujer de fe, tú eres una jovencita de fe, tú eres un niño de fe. Gloria a Dios, porque tienes a Dios dentro y a ti Dios te dio una medida de fe. Desarróllala. ¿Cómo lo haces? Actuando en lo que oyes y lees y crees de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, aleluya, rica y abundantemente. Y ha sido una bendición poder compartir contigo esta palabra en el día de hoy. Gloria a Dios. Saludo a todos los hermanos presentes aquí en la iglesia de Rebaño y a todos los que han estado conectados a nosotros durante este tiempo. Qué bueno es Dios. Oremos, amado. Padre, te engrandecemos por tu bondad. Te engrandecemos por todas las cosas que tú has prometido a nosotros. Te damos gracias por la obra redentora. Te damos gracias por el sacrificio de la cruz. Te damos gracias por la iglesia de Jesucristo. Te damos gracias por los hermanos, por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Te damos gracias porque podemos hacer algo para tu obra, Señor. Quizás no como debemos, pero estamos haciendo como podemos, Señor amado, para cumplir con tu propósito. Porque sabemos que a pesar de nosotros, de nuestras imperfecciones y debilidades, tú permaneces fiel y que tú haces lo que has prometido con nosotros a pesar de nosotros. Porque la gloria siempre es tuya, Señor. Porque tú vas más allá de nuestras debilidades para manifestar tu poder, tu gracia y tu favor, para salvar personas. Tú lo haces, Señor, porque tú lo has prometido. Bendigo la iglesia, bendigo todos los hermanos que están presentes en el rebaño hoy, en nuestro templo. Bendigo todos los que han estado conectados. Bendigo la iglesia de Texas y a todos los hermanos fieles de la iglesia, Padre. Gracias te damos, porque si hacemos algo para ti, no es por nosotros, es porque tú nos das las fuerzas. Sana a los enfermos, levanta a los caídos, fortalece a los débiles, Señor amado. Aleluya, gracias por sanar a todos los enfermos, porque nuestra confianza no está en nosotros, está en la palabra que sale de nuestra boca, que viene de tu parte, Señor amado. Y esa palabra sale de nuestra boca, la enviamos y hace y cumple con el propósito para el cual tú la envías. Gloria y honra damos a tu nombre. Gracias, Señor. Oramos por si hay algún hermano, amigo que necesita salvación. Repite conmigo esta oración. Puedes recibir a Cristo hoy y ser salvo. Repite conmigo. Padre, acepto a Jesucristo como mi Salvador, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Si repites esa oración, eres salvo. Aleluya. Llámanos a la iglesia o visita nuestra iglesia. Estamos en el 2435 al oeste de la calle Division. Si está fuera de nuestros alcances, llama a nuestra iglesia para dirigirte a algún otro lugar que puedas visitar. Gracias. Eres salvo, que Dios te bendiga. Sirve a Dios, busca una Biblia, léela. Aleluya, lee los libros de Proverbios, los libros de los Salmos para comenzar. Y que la paz y la fortaleza y la presencia de Dios permanezca contigo. Amo mucho a la iglesia. Amados, les quiero mucho. Gracias por estar conectados a nosotros. Nos vemos el próximo domingo en el parking lot. Amados, hemos comprado más carpas para tener un lugar apropiado, adecuado, más uniforme, con todas las carpas del mismo color y del mismo tamaño. Así es que ya tenemos 7 carpas para poner en el estacionamiento. Amén. Así es que visítanos el próximo domingo a las 10:30 en el estacionamiento de la iglesia en el 2435 al oeste de la calle Division. Les amo, les quiero mucho. La paz de Dios con todos
Y a continuación, mi amada esposa con la ofrenda. La paz de Dios. Les quiero. Un besito. Poder en Dios. Y victoria en el Señor. Amén, amén.